Muy buenos días con todos, bienvenidos al Cayetano Talk. El día de hoy nos acompaña el ingeniero José Ferrer, quien es docente de la nueva carrera de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Ingeniería Informática. Ingeniero, muy buenos días. Muy buenos días con todos. Espero que pasemos un bonito momento. Podemos entonces ir empezando, ¿no? Listo, a ver. Entonces comencemos. El día de hoy vamos a hablar de la carrera de Ingeniería Informática. Supongo que muchos deben tener ya al menos una pequeña idea de lo que es, pero vamos a detallar un poco más, porque ya sabemos que es algo un poquito más amplio, entonces vamos a detallarlo. Empecemos con, seguro que dada la situación de ahora, muchos de ustedes han empezado a utilizar aún más sus equipos electrónicos, ya sea, por ejemplo, el smartphone, la televisión, el Smart TV, la computadora, por ejemplo, los smartwatch y algunos otros dispositivos que ya, bueno, vienen con tecnologías como IoT, que ya se le pone algunas nociones de inteligencia a ciertos dispositivos, como por ejemplo la lavadora, la refrigeradora, ¿no? Entonces, todos esos equipos nos ayudan a intercomunicarnos. Por ejemplo, intercambian información. Por ejemplo, tenemos a Facebook, ¿no? Con Facebook intercambiamos información, ya que nos permite, por ejemplo, mandar mensajes a unos amigos, comentar la foto de unos amigos, poner la fotografía de algún evento que hayas tenido, un cumpleaños, por ejemplo, etcétera, ¿no? Tenemos también Spotify. Cuando queremos escuchar música, bueno, pues utilizamos Spotify. Tenemos también WhatsApp, que nos ayuda a hacer una comunicación un poco más directa, más rápida entre las personas que conocemos, para preguntar, por ejemplo, cómo está tu mamá, cómo está tu papá, cómo están tus tíos, etcétera, ¿no? Tenemos juegos, ¿no? Pongo, por ejemplo, Minecraft, es uno de los que conozco, pero hay muchos más, ¿no? Juegos de computadora, estamos hablando también de juegos como los juegos de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, etcétera. Y por último también, solo pongo estas, pero hay un montón, estamos hablando también de Netflix, ¿no? Netflix es una plataforma que nos permite ver videos, ahora también hay algunos juegos en línea y poder de esta manera, por ejemplo, pasar este tiempo que ahora la pandemia nos ha hecho que quedemos en casa y estar tomando tiempo en casa, ¿no? Entonces, pero lo interesante de todo esto es que estas plataformas, si bien las utilizamos, son servicios que nosotros utilizamos, no vemos lo que hay detrás, ¿no? De eso, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué hay detrás de eso, no? Detrás de eso hay muchas cosas, en verdad. Una de ellas es que todas estas plataformas viven en algo que se llama el cloud computing. Es decir, cuando hablan, por ejemplo, de la nube, ¿no? ¿Y qué conforma este cloud computing, esta nube que hay ahí? Podemos decir que es algo un poco abstracta esta manera de verlo. Ahí hay, por ejemplo, celulares, ¿no? Está compuesto, por ejemplo, de equipos como los celulares, equipos como las PCs, equipos como las laptops, y equipos como los servidores, que son computadoras un poco más potentes que se encargan de procesar mucha información, ¿de acuerdo? Pero muy aparte de todos esos equipos que existen y que se conectan a la nube, existe la codificación, ¿de acuerdo? Entonces, estos equipos tienen hardware que nos permite trabajar, que nos permite realizar ciertas tareas, pero a ese hardware hay que darle instrucciones, hay que decirle cómo es que tiene que trabajar. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Codificar. Existen muchos lenguajes de programación, la red está hecha con muchísimos lenguajes de programación. Entonces, vamos a ver de que estos lenguajes de programación nos van a permitir hacer que estos hardware interactúen, estos equipos interactúen entre ellos, intercambien información, etcétera. Pero para construir esto se llama, por ejemplo, sistemas informáticos. Entonces, para construir esos sistemas informáticos, como por ejemplo Facebook, como por ejemplo Netflix, no podemos ir de frente y traer ladrillos, si podemos a poner la analogía con la construcción, por ejemplo, de un edificio, poner ladrillos, poner cemento y listo, lo construimos así nomás. No, o sea, es más que eso, se necesita algo más que eso.
Entonces, para construir esos sistemas informáticos, lo que necesitamos es planificación. Entonces, ¿qué nos da la planificación? La planificación nos da, para saber, es, como vemos en la foto, es empezar a plasmar esta idea, a empezar a plasmar esta construcción en papel. Por ejemplo, cuando uno construye una casa, no vienen de frente los albañiles, los maestros de obra, a construir la casa, sino lo que hacen es lo que hacen es, primero tú buscas un arquitecto, un ingeniero civil, para que te realice planos, te diga, por ejemplo, dónde tienes que poner ciertas columnas, dónde tienes muy en especial en nuestro territorio, donde tienes que tener seguridad. Entonces, ¿dónde pones las columnas? ¿Dónde pongo, por ejemplo, refuerzos? ¿Dónde necesito, cuánto necesito de azafata, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso lo hace un arquitecto o un ingeniero civil. Lo plasma en papel y luego todos esos planos y y por ejemplo, ¿no? La cantidad de ladrillos que necesitarás, la cantidad de cemento que necesitarás, todo eso eh, se pone en papel y se lo da a los maestros de obra, a los que hacen la construcción. Entonces, ellos no arrancan de cero, sino arrancan bajo un marco que les da el arquitecto o el ingeniero civil. Entonces, para ello, para la planificación, entonces, haciendo la analogía con la construcción de una casa, un edificio, necesitamos cuatro cosas. Necesitamos, uno, comprender el problema, ya que no es lo mismo desarrollar una solución. Por ejemplo, si volvemos al tema si volvemos al tema de la casa, no es lo mismo, por ejemplo, la edificación de una casa en la arena que en la piedra, ¿no? Los sistemas informáticos y el software pasa lo mismo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un sistema informático que resuelva cierto problema, yo tengo que conocer el contexto de ese problema. Tengo que conocer, por ejemplo, que ese problema se sitúa en una realidad, ¿de acuerdo? Entonces tengo que conocer cómo es la realidad de ese problema. ¿Para qué? Para saber qué solución le puedo dar. Tengo que saber, por ejemplo, cómo es el flujo de trabajo de ese problema. Entonces, por ejemplo, si estoy haciendo un software para las cajas registradoras de un supermercado, tengo que ver cómo el supermercado ha hecho sus procesos para que los clientes puedan coger los productos y pagarlos. Entonces, tengo que conocer bien eso. De esa manera yo puedo saber cómo diseñar mi software, ¿no? Bueno, ahora después, una vez que conocemos el problema, conocemos el contexto, tenemos que conocer a los usuarios, porque no es lo mismo, por ejemplo, si es que yo estoy haciendo igual este software para la caja registradora, no es lo mismo saber, por ejemplo, si mi usuario es una persona normal o, como nosotros sabemos también que existen ciertas políticas para incluir a personas que tienen cierta desvalía, puede ser que sea una persona que tenga mala vista, una persona que, por ejemplo, que tenga un problema de visión, ¿no? Entonces, o que necesite un teclado braille. Entonces, todas esas cosas tienes que conocer al usuario. Si al usuario, por ejemplo, le gusta tipear, a algunos usuarios que no les gusta, entonces no podemos, no, y necesitamos que, por ejemplo, el usuario haga las cosas rápido. Entonces necesitamos ayudar al usuario a agilizar su trabajo, ¿no? Y después, una vez que tenemos todo eso, conocemos todo eso, tenemos que empezar a elegir las tecnologías con las que tengo que trabajar. Entonces, una vez que yo elijo ciertas tecnologías con las que voy a trabajar, por ejemplo, si mi sistema no necesita internet, pues yo puedo hacer algo más enfocado a solo a la computadora en donde va a estar. Si necesita intercomunicar esta información a través de la red, pero sin llegar a internet, pues yo puedo poner un servidor y, por ejemplo, como ustedes tienen en sus casas, un router donde la información va a ir, el router se va a encargar de dirigir la información hacia dónde va un lado o hacia el otro, ¿de acuerdo? Entonces, pero si necesito, por ejemplo, enviar ciertos reportes para la matriz central, entonces yo sí necesitaré, pues, tener conexión a Internet. Entonces, una vez que tenemos todo eso, podemos comprender qué tecnologías vamos a utilizar. Y por último, viene la parte de diseño y proyectar, ¿no? Una vez que ya tenemos todo eso, empezamos a diseñar el sistema, ¿no? A ver qué voy a necesitar por un lado, qué voy a necesitar por el otro, qué requiere mi cliente, con cuánto tiempo me va a tomar, cuántas personas voy a necesitar, etcétera. Entonces, ¿y qué perfil tiene esa persona para poder yo desarrollar ese sistema? Entonces, todo eso es la parte de planificación y lo que tenemos que tener bien en consideración mucho antes incluso de empezar a tocar nuestras computadoras y como a veces los informáticos somos muy, nos gusta mucho codificar,
Entonces, a veces tenemos que un poco detener esas ansias y empezar a planificar antes de meter la mano en la computadora y empezar a hacer las codificaciones, ¿de acuerdo? Entonces, no solo, y ahí vamos a ver, que ya, una vez que hemos hecho la planificación, todas esas partes que hemos visto requieren de metodologías. Metodologías, por ejemplo, para sacar la información a los clientes, metodología para sacar información de los procesos, ¿no? Y comprender bien los procesos. Metodologías para hacer el diseño y la proyección, ¿no? De todo esto que hemos hablado, de una metodología para, por ejemplo, saber qué tecnología utilizar. Ya hay metodologías para eso. Entonces, la palabra metodología la van a tener muy en consideración, muy en cuenta, porque son pasos que seguimos para saber cómo es que vamos a trabajar, ¿no? Pero no solo acaba ahí el uso de metodologías, sino también hay uso de metodologías cuando ya empezamos a codificar y empezamos a trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando ya tenemos el diseño y la estructura de todo el proyecto, lo que empezamos a hacer es buscar a nuestros compañeros, a otros programadores y empezar a repartirnos el trabajo, ¿no? Entonces, existen metodologías de desarrollo ágil como Scrum que nos permiten hacer el desarrollo de sistemas de una manera ágil y rápida, muy rápida. Entonces, esto nos permite, esto hace que, por ejemplo, los proyectos de software avancen, si es que son bien planificados, avancen rápido y sin muchas demoras. Y no solo eso, sino es que, como pueden ver en el dibujo, hay una retroalimentación. Entonces, ¿cómo se hace este tipo de metodologías, por ejemplo? Lo que se hace es empezar a hacer desarrollos pequeños, ¿no? Y probándolos con el cliente. Entonces, agarramos y decimos, bueno, desarrollo este primer módulo, lo pruebo con el cliente me va a dar una retroalimentación. Nos va a decir, por ejemplo, esto de acá no me gusta, por ejemplo, si vamos a ver si es un sistema en la nube y vemos, por ejemplo, que requiere de un navegador, entonces te va a decir, por ejemplo, mira, este botón está muy chiquito, no lo puedo cliquear muy bien. Entonces, yo lo que haría es, en la siguiente vez que retomo este trabajo, es agrandar un poco más el botón para que sea un poco más fácil al usuario poder tener esta información, manejarla, ¿no? Si no, me puede decir, por ejemplo, los colores son muy brillantes. Entonces, como estoy mucho tiempo en la computadora, esto hace que mi vista se canse. Entonces, en la siguiente iteración, que se le llama cuando te devuelven otra vez el trabajo que has hecho, es tratar de resolver los problemas bueno, las objeciones o observaciones que te da el cliente. Entonces, una vez que resuelves esas observaciones que te da el cliente, lo que tienes que hacer es volver a entregarle el producto al cliente. Entonces, lo que va a hacer el cliente es revisar y decir, bueno, ahora sí me gusta, y entonces pasamos a la siguiente parte del proyecto. Entonces, pero si no, si hay otra observación, volvemos a tomar esto y se vuelve a realizar. Entonces, mayormente estas iteraciones son en promedio, mayormente puede ser 2 a 3 semanas. Entonces, estas retroalimentaciones que da el cliente y el desarrollo de las mismas, ¿no? Entonces, como vemos, por ejemplo, la palabra metodología tiene que calar mucho en el ingeniero informático. ¿Por qué? Porque necesita mucho estar llevando ciertas metodologías, muy en especial, por ejemplo, en la hora del desarrollo, para poder comunicarse entre los diferentes participantes del equipo. Entonces, la comunicación es vital, es muy vital en ese tipo de proyectos. Entonces, ahora sí, cuando ya tenemos todo eso, se empieza a codificar. Porque, ojo, lo que habíamos visto anteriormente también es una parte de planificación, pero es una planificación más orientada al desarrollo del sistema. Entonces, en repartición de tareas, en ver, por ejemplo, cuántos tiempos no va a tomar, etc. Entonces, ahora sí me puedo sentar en mi computadora, agarro mi pantalla, la pongo bastante grande y empiezo a codificar en el lenguaje que me han pedido. ¿De acuerdo? Pero como ahora estamos hablando, somos parte de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ustedes deben saber la tradición que tiene la Universidad Peruana Cayetano Heredia en todo lo que es ciencias de la salud. Y también de mi parte, porque yo también soy el expositor y bueno, parte de mi trabajo y lo que me he desarrollado hasta ahora es en realizar sistemas informáticos que son orientados muy especialmente a resolver problemas de salud. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar un poco de la experiencia que tengo de eso y cómo todo esto nos puede ver, vamos a ver los problemas que tiene ahorita el sistema informático también y vamos a ver cómo es que al final estos problemas son simplemente oportunidades.
En primer lugar, para los sistemas informáticos en salud, hay ciertos estándares que ya están desarrollados por organismos internacionales, como uno de ellos es el protocolo DICOM, el protocolo HL7 y el estándar IGE. Vamos a ver cada uno de ellos a detalle, no se preocupen. Por ejemplo, el protocolo DICOM. El protocolo DICOM sirve para la comunicación de imágenes médicas. Por ejemplo, cuando tú te vas a hacer una radiografía, esta radiografía, no, ya antes, por ejemplo, la imprimían en ciertas placas y te la daban a ti. Ahora ya no se hace mucho eso, sino lo que se hace es, estas radiografías, estos equipos, envían la información de la imagen de la radiografía, pero no solo eso, sino envían otra parte de la información que se le llama metadata. Esta metadata contiene datos como datos demográficos del paciente, el nombre del paciente, nombre, por ejemplo, y datos del médico que lo está atendiendo, datos de la máquina con la cual se sacó esa radiografía, datos, por ejemplo, cuando son radiografías, de la radiación que se le ha dado al paciente, etc. Entonces, todo eso va en un archivo que va a un sistema informático que está en radiología, que se llama el sistema PACS, que es Picture Archiver and Communication System. Este sistema lo que hace es la administración y el almacenamiento de estos datos, ¿de acuerdo? Entonces, no solo almacena los datos, sino también hace la administración de ellos, hace también la comunicación, porque estos equipos, digamos, estos sistemas, no solo están en el área radiológica, sino también hay otros sistemas, como vamos a ver, en otras partes del hospital, ¿de acuerdo? Tenemos también, y aquí también vamos a presentarles, por ejemplo, vamos a presentar el estándar IGE, que domina lo que es el flujo de la red radiológica. Bueno, en realidad IGE propone ciertos flujos para diferentes procesos que se dan en el hospital. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, en esta diapositiva, donde vemos cómo es el flujo de manejo de información cuando entra un paciente. Por ejemplo, el paciente entra al hospital, se registra. Hay un sistema informático que se llama GIS, que se encarga de hacer el registro de este paciente. Luego, el paciente va donde el médico. El médico le dice, por ejemplo, usted tiene que sacarse una radiografía. Entonces, el médico genera una orden que lo que hace es decirle GIS, genera una orden y pásaselo al RIS, que es el sistema informático en radiología. Entonces, esta orden va hacia el RIS lo que hace es, empieza a ver cuáles son los diferentes, por ejemplo, los diferentes horarios disponibles de las máquinas, pero que también estén correlacionados con los médicos de turno, con los tecnólogos, que son los que manejan estas máquinas, ¿no? Y también con los médicos que van a ser los que van a diagnosticar estas imágenes. Entonces, tiene que correlacionar todo eso y le da una serie de opciones al paciente. El paciente, cuando va a la radiológica, le dicen, bueno, señor, usted tiene el día, por ejemplo, lunes en la mañana de 8 a 9 para poder hacerse su examen, sino el día martes en la mañana también, de 11 a 12, o el día miércoles en la tarde de 1 a 2. Entonces, de esa manera, el paciente escoge una fecha. Entonces, el RIS lo que hace es en el sistema informático, lo que hace es decir, el paciente A va a tomar, por ejemplo, el lunes de 8 a 9. Entonces, separa ese cupo y separa esa máquina y separa, por ejemplo, los médicos y a los tecnólogos que van a empezar a manejar esa información para que nadie pueda, para que cuando venga otro paciente no ocupen ese lugar. Entonces, ya está haciendo una planificación. Una vez que el paciente se toma su examen y tienes las imágenes del cuerpo del paciente, estas imágenes que son adquiridas a través de modalidades, así se le llama a los rayos X, en el argot de radiología, a los rayos X, a la resonancia magnética y al CT. Estas imágenes van al PACS junto con los datos y luego los médicos recogen esas imágenes del sistema del sistema PACS para poder diagnosticarlo y de esa manera se le entrega al paciente. Entonces, esto, así como IGE propone este formato porque es el más estándar que se utiliza a nivel internacional, pero también propone para otras áreas y no solo para el flujo del paciente, sino incluso para el procesamiento de la información, es decir, el procesamiento de, por ejemplo, las imágenes médicas. Entonces,
aparte del PACS que hemos presentado, el RIS y el GIS, existen también otro tipo de sistemas, como es el LIS, que se utiliza para laboratorio, donde se guarda todo lo que es información de laboratorio, y el EMR, que es un sistema, que no es mucho en Perú, pero sí es un sistema que se encarga de manejar todo lo que es los datos del paciente, el flujo del paciente, es decir, todo lo que el paciente, el recorrido que el paciente hace dentro del hospital, ¿no? Entonces, estos sistemas, como pueden ver acá, se manejan a través, si queremos pasar información del GIS al RIS, se utiliza el protocolo HL7. Ese protocolo nos permite hacer que la comunicación entre el GIS y el RIS sea óptima entre el GIS y el LIS, entre el GIS y el EMR. Y para imágenes y datos radiológicos se utiliza DICOM, como podemos ver, de las modalidades al RIS y del PACS a las modalidades. Entonces, tenemos que tener en consideración que estos protocolos nacieron, ¿por qué? Porque como hay diferentes fabricantes de sistemas, diferentes fabricantes de equipos médicos, entonces lo que se buscaba es que estos equipos médicos no sean lagunas, sino puedan intercomunicarse entre ellos. Entonces, si uno se intercomunica entre ellos, entonces a la entidad médica no le importaría, por ejemplo, comprar un equipo del fabricante A y luego un sistema del fabricante B. ¿Por qué? Porque ya sabrían que podrían comunicarse entre ellos. Pero acá en el Perú tenemos un desafío muy grande, ¿no? El desafío grande que tenemos acá en Perú es que los sistemas informáticos en sí no están, no están del todo implementados. Y en salud es aún mucho más difícil. Esa ha sido, digamos, la adopción de este tipo de tecnologías ha sido más difícil. Entonces, si bien es un desafío que tenemos, es un problema que tiene el Perú, también es una oportunidad, ya que muchos de estos problemas ha sido porque los sistemas no se adecúan a la realidad peruana. Y como son hechos a nivel internacional, estos sistemas no funcionan muchas veces acá. O simplemente no saben cómo utilizar la tecnología. Entonces, como no saben cómo utilizar la tecnología, piensan que no sirve. Y la verdad es que sí sirve, solo simplemente que no sabemos cómo utilizarla a veces. Entonces, son unas oportunidades que tenemos. Y es una oportunidad que, por ejemplo, tiene la carrera de Ingeniería Informática, muy en especial con la parte de salud, ya que necesitamos construir sistemas que nos ayuden a mejorar nuestros flujos de información médica. Por ejemplo, que nos ayuden lo que ha pasado ahora, que es la pandemia, que nos ayuden a llevar la información, que por ejemplo las personas y el gobierno pueda centralizar esta información y tomar mejores decisiones para ello. Y por sobre todo, innovar, ya que la palabra innovación no solo está atada a crear nuevas cosas, sino está atada aún mucho más a resolver problemas que existen, ¿de acuerdo? Entonces, mucho de estas startups, muchas de estas nuevas empresas que innovan, el mayor éxito que tienen es que resuelven los problemas de sus usuarios, de los clientes. Entonces, nosotros lo que tenemos que buscar y lo que está buscando ingeniería informática ahora en Caidán es resolver problemas, ¿de acuerdo? A través de la tecnología. Y bueno, esto sería todo por mi presentación. Muchas gracias por haberme escuchado. Si tendrán alguna consulta, alguna pregunta. Gracias, ingeniero, por su exposición, bueno, por lo planteado, dar una pequeña presentación de lo que consta la carrera de Ingeniería Informática, nueva carrera que está lanzando la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Bueno, chicos, si quieren realizar alguna consulta, el canal de chat está disponible y también pueden levantar la mano para que se les pueda habilitar el micrófono. A ver, chicos, ¿quién es el primero? No digan que no han tomado desayuno, ya son las 11. A ver, chicos. A ver, chicos, ¿quién Hay, quiere preguntar algo sobre la carta? Sí, hay energía, los chicos. me parece que Hipólito César Reyes tiene una pregunta, no sé si podrán habilitarla. Bueno, me lo ha escrito ahorita por chat Ah, en privado. ¿qué dice Ya, la...? ya. Ingeniería informática me ponen que es parte de ingeniería y sistemas. Bueno, es un debate bastante, ¿cómo decirlo? Bastante antiguo. El approach que yo tengo es que ingeniería informática se basa más en el procesamiento de la información, está más enfocado en el procesamiento de la información, mientras que ingeniería de sistemas podemos decir que es un esquema un poco más amplio, porque no solo, digamos, podría estar dentro de, no solo informática puede estar dentro de sistemas, sino
de que se debería especializar un poco más en lo que son sistemas, no solo sistemas informáticos, sino sistemas en general. Espero haber respondido tu pregunta, Hipólito. Otra pregunta que tenemos aquí es, ¿en dónde puede trabajar un ingeniero informático? ¡Wow! Esa es una buena pregunta, porque la verdad es que ahora puede trabajar en todo. Realmente se van a dar cuenta de que ahora, por ejemplo, ahora con la pandemia que hemos tenido, muchas empresas, incluso hasta la bodeguita de la esquina, que no pensaba en algún momento tener una página web, por ejemplo, ahora lo está pensando y lo está pensando seriamente, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa manera, por ejemplo, puede llegar a sus clientes sin que sus clientes puedan ellos dirigirse hacia donde está. Entonces, este, vemos que ingeniería informática realmente ahora es transversal a todas las áreas de conocimiento. Por ejemplo, está hasta en investigación, porque si hablamos de economía, existen software que se utilizan para el manejo económico. Entonces, hay software que se desarrollan para el manejo económico. Hay lenguajes de programación que se utilizan especial para manejo económico. Por ejemplo, está para manejo, por ejemplo, de datos, como para las empresas, como por ejemplo Data Science, que se utilizan mayormente dos lenguajes de programación, uno que se llama R y otro que se llama Python. Con estos lenguajes de programación podemos hacer cálculos matemáticos y tienen librerías que nos ayudan a hacer estos cálculos matemáticos más rápido. Entonces, realmente les diré que está ahora, en el tiempo en el que vivimos, informática ya está en todo. ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, también una consulta. También el desarrollo de la ingeniería informática, bueno, como se menciona en el sector financiero, también puede verse en el desarrollo de fintechs y de estas nuevas que están llamando criptomonedas. Así es, así es. Informática también está ahí. Informática está en todo lo que es fintech. ¿Por qué? Porque fintech mayormente se basa en dos cosas. En primer lugar, en cloud computing. Y para tener cloud computing necesitas programar, necesitas tener un sistema en la nube. Entonces, esa es una parte del fintech. ¿Por qué? Porque en ese sistema tú vas a recabar toda esa información. Tú vas a estar dando servicios a otros a través de ese sistema. Y por otro lado está la parte del procesamiento de esos datos. Una vez que yo tengo datos, yo los tengo que procesar. Entonces, ahí está en consideración, mucha consideración, está el data science. Entonces, sacar minería de datos que se llama. Entonces, yo agarro mino datos y en base a esta minería de datos hago predicciones, hago esquemas, empiezo a dar resultados, empiezo a dar servicios en base a esa explotación de esos datos, ¿de acuerdo? Entonces, fintech está ahí, criptomonedas también, o sea, estamos hablando de nuevas tecnologías, en criptomonedas es blockchain. Entonces, todo eso está inmiscuido en ingeniería informática y maneja ingeniería informática. Muy bien, ingeniero. Ahí, ¿qué otra pregunta tenemos por aquí? No, parece que no, no, los chicos están guardándose para jaranear en la noche, parece. A ver, pero con responsabilidad, obviamente. Claro. Desde su casa por Zoom ahí. Ahí está, por ejemplo, por el Zoom ahí, el desarrollo del Zoom ha servido bastante para lo que es el tema de esta pandemia. Imagínense cómo estaríamos sin él. Así es, y no solo el Zoom, sino yo diría también el WhatsApp y otras plataformas más, porque nos permiten al menos comunicarnos, ¿no? O sea, que imagínense cómo habría sido en una pandemia sin tener, por ejemplo, Zoom, sin tener WhatsApp, sin tener Facebook, sin tener Google, sin tener a YouTube, a Netflix, aunque sea para poder distraerse, ¿no? Entonces, ha sido una ayuda muy fuerte, ¿no? Tengo otra pregunta. Me preguntan y requiere mucha matemática programar y qué temas. Bueno, aquí hay dos preguntas, pero vamos a empezar con esta. Matemática sí la requieres. Requieres ciertas nociones de matemática. Pues, al menos, digamos, dependiendo de qué es lo que quieres programar. Hay ciertos niveles. Por ejemplo, si tú te basas en solo cloud computing, los niveles más básicos de matemática que tendrías es, por ejemplo, al menos tener sólidas bases de aritmética, sólidas bases de teoría de conjuntos, sólidas bases
o bueno, al menos, digamos, son las bases de unas partes del cálculo, entonces sí necesitas un poco de matemática. Pero si ya vamos a lo que es data science, si vamos a hablar de lo que es machine learning, ahí sí la cosa se complica un poco más, porque necesitas, por ejemplo, matemática un poco más poderosa, necesitas estadística, mucha estadística para poder procesar esos datos. Para machine learning y data science también necesitarías eh, álgebra lineal, álgebra matricial. Entonces, ¿por qué? Porque mayormente en la computadora, esto, por ejemplo, Machine Learning y Data Science, manejan estos datos como matrices. Entonces, tienes que saber cómo hacer álgebra de matrices, ¿de acuerdo? O como vectores también. Entonces, se necesita también esa parte. Matemáticas sí vas a tener. Tienes que tener al menos un nivel, al menos, si es que no quieres hacer Data Science, o Machine Learning, al menos necesitas tener un nivel intermedio de matemática. Y si quieres hacer un Data Science y Machine Learning, sí, un nivel un poco más avanzado. Tengo otra consulta que me han puesto que dice, buenos días, una consulta, ingeniería informática es igual que ciencias de la informática. Bueno, la verdad es que no he escuchado ciencias de la informática, para ser sinceros. Eh, Tendría que ver, digamos, a qué denominan ciencias de la informática. Últimamente, recordemos que como es un campo un poco nuevo, el, el, el problema es que han habido muchos nombres que se les ha dado a ingeniería informática. Entonces, por ejemplo, en el exterior, ingeniería informática se le conoce más en Estados Unidos como computer science. Entonces, para darte esa respuesta, tendría que saber, digamos, a qué están denominando ciencias de la informática, pero eh, no lo tengo ahorita a la mano. Ujú. ¿Alguna otra consulta? Por nuestro lado, no estamos recibiendo más consultas. Ingeniero, parece que, no sé si le están llegando alguna pregunta de manera privada. No por el momento. Ujú. Bueno, en todo caso, ahora pasamos con la señorita Ivette, que nos va a brindar Ok, información sobre el tema relacionado a las modalidades de admisión y temas relacionados. Ivette. de acuerdo. Buenos días. Un segundo voy a compartir. Ya, voy a dejar de compartir. Ok. Sí, sí lo están viendo, ¿no? Sí, sí se Ya, ve, Ivette. ya, ok. Buenos días con todos. Espero que les haya gustado la información que el ingeniero nos ha podido brindar acerca de ingeniería informática y efectivamente la informática ahorita está en todos lados, ¿no? Y es más, próximamente hay muchas carreras que ya van a quedar obsoletas con tanta tecnología, ¿no? Y esencialmente lo que más vamos a necesitar son ingenieros informáticos en un futuro. Y es por eso que yo los animo a que puedan postular. Y para que puedan postular, quisiera preguntarles a los que están presentes, a los que han oído y están interesados en la charla, que levanten su manito, la manito azul que encuentran al lado de los participantes, abajito hay un icono de una manito azul. Levanten la mano quienes están en quinto de secundaria. A ver, por ahí, chicos. Los ingenieros, los futuros ingenieros, dígame, ingeniero José Ferrer, ¿los ingenieros informáticos son así un poco chunchitos? Yo diría que un poco, nada más. Ok, porque los chicos parece que tienen el perfil, ¿ah? Tienen el Sí, yo perfil. creo que sí. Pero Porque ojo, esas son cosas que hay que, y les recomiendo que hay que romper, porque como en todo, la comunicación es muy importante, ¿de acuerdo? Justo también hace poco estuve en una conferencia de la PAO, donde hablaban de la Organización Panamericana de la Salud, ¿de acuerdo? Donde nos decían la importancia de la comunicación. Y, por ejemplo, una de las cosas que los ingenieros en conjunto, no solo los informáticos, tenemos que mejorar es la comunicación entre, por ejemplo, los médicos y los ingenieros, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces los problemas que hay ahí son más por falta de comunicación que por traer más tecnología. Entonces, tenemos que romper eso, ¿no? claro, exactamente. Los ingenieros son muy habilidosos y nos traen bastante, pero sí somos un poco
Le falta lo que los comunicadores, por ejemplo, tenemos, ¿no? Hablar de más, de repente. Bueno, chicos, chicos como Alex o Sebastián, que están en quinto de secundaria, yo les recomiendo postular a través de Factor Excelencia. Esta modalidad está dirigida a chicos que terminan este año, quinto de secundaria, o han terminado un promedio de 14 a más, de primero a cuarto o de tercero a quinto, ¿no? Los que cumplen con este requisito se les está exonerando automáticamente del examen, solamente van a dar una entrevista sencilla que dura 20 minutos, en donde les van a preguntar cosas de la coyuntura, de repente por qué eligieron la carrera, cómo se ven de acá a 5 años con la carrera, qué es lo que quieren hacer, ¿no? Porque muchos de los chicos tienen en mente ahorita tener el poder de, ¿no? Y aquí con la ingeniería informática ustedes van a poder tener un poder de poder manejar diversas tecnologías en distintos y diversos ámbitos, ¿no? En cualquier ámbito en realidad. Ahora, actualmente, como lo vuelvo a remarcar, todas las empresas necesitan el área informática, ¿no? Entonces, para los chicos que no han terminado, que han terminado antes del 2019 o no cumplen con el promedio, pueden postular a través de examen general este 9 de febrero del 2021. Las dos modalidades tienen un costo de 250 soles. En el examen general es un examen de conocimientos donde viene RB, RM, matemática, biología, química y física. Ya. También es un examen, digamos, sencillo, dura 3 horas, ustedes lo van a poder realizar en la comodidad de sus casas, ¿ya? Y, bueno, la entrevista también a través de Zoom, ¿ok? No sé si por ahí, ok. El número a donde ustedes se pueden comunicar para que puedan ayudarlos en el proceso de admisión, en todo el proceso desde subir sus documentos y darles el acceso a la postulación, porque si no piden el acceso, y sin el acceso no van a poder postular. Así dejen sus datos en la página, ustedes no van a poder postular sin el acceso. Entonces tienen que llamar al 915-1433-45. Y si quieren más información sobre la carrera, ustedes pueden entrar a marcacayetano.pe o a nuestros canales digitales que está en Instagram y en Facebook. Ahí también pueden visitarnos en la sección videos de Facebook. Están todas las conexiones de ingeniería informática para que ustedes puedan ver. Y bueno, no sé si tienen alguna otra consulta. Creo que... Sí, te iba a decir que tengo unas 2 preguntas para responderlas rápidamente. Sí, claro. Ya, me preguntaban si es que, bueno, Daniel Sarmiento me dice que ha visto videos de ingenieros informáticos donde dicen que cuando acaban la carrera no saben programar. ¿Es muy difícil o por qué sucede esto? Bueno, eso depende. Hay ciertas, lo que es la parte de la programación, mayormente se enseña, sí. Se enseña programación avanzada. Depende mucho de qué es, no te van a enseñar todos los lenguajes. ¿Por qué? Porque hay demasiados. Estamos hablando de que, por ejemplo, ahora en el mundo, o antes, lo que se enseñaba era, al principio era C. Y ahora lo que está enseñando al principio es Python, porque es un lenguaje fácil de entender. Pero existen una infinidad de lenguajes. Estamos hablando, por ejemplo, de Python, Java, C, C++, Go, Lang, Rust, JavaScript, HTML, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando muchos lenguajes de programación que hay. Entonces, mayormente cuando tú puedes aprender un lenguaje, pero aprender otro te lleva un pequeño esfuerzo, ¿de acuerdo? Entonces, no es que vas a aprenderlo así rápidamente. Entonces, por eso es que, por ejemplo, muchos ingenieros informáticos se especializan en ciertos lenguajes y su trabajo es mucho más rápido con esos lenguajes. Por ejemplo, cabe la posibilidad de que esos ingenieros puedan programar en otros lenguajes, pero el tiempo de desarrollo de esos sistemas va a ser mucho más lento, ¿de acuerdo? Entonces, si me preguntan, digamos, ¿por qué estos ingenieros informáticos cuando acaban la carrera no saben programar? Yo diría que dependiera de qué es lo que quieren programar, ¿no? ¿Y por qué sucede esto? Es que, como puedo decir, o sea, no todos van a programar en eso. Y por otro lado, también hay otros ingenieros que se dedican más a la parte abstracta, es decir, a la parte de diseño, en hacer, por ejemplo, las arquitecturas de los sistemas, más no en programar tanto, ¿de acuerdo? Entonces ellos dejan un poco la programación
pero se encargan en lo que es la parte de arquitectura. La siguiente pregunta que me han hecho es que si los ingenieros informáticos llevan programación, sí. Y bueno, con respecto, me dicen cuál es, ingeniero informático lleva programación también, sí. Sí lleva programación también, lleva programación 1 y 2 al menos, como mínimo, y ahí después cada uno de ellos tiene que aprender tal vez otro lenguaje de programación que vaya a utilizar más adelante, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia, la promoción de un ingeniero informático y uno de sistemas? Bueno, en el Perú, el ingeniero informático y el ingeniero de sistemas tendría que ver para ser sincero, tendría que ver la currícula de cada uno de ellos, ¿no? Al menos en nuestra parte, nosotros nos vamos a enfocar mucho en el desarrollo, en la arquitectura, en la utilización, por ejemplo, de nuevos tecnologías más recientes en lo que es ingeniería informática, ¿no? Y creo que tengo, y nada más, creo que es eso, eso es todo. Ingeniero, yo quisiera cerrar con una pregunta para usted. Quisiera que nos pueda decir cuál es la diferencia, ¿no? ¿Por qué estudiar ingeniería informática en Cayetano y no en otra universidad? A ver, ¿por qué estudiar ingeniería informática en Cayetano? Es por dos motivos. Uno es por la plana docente que tiene. Muchos de nosotros, por ejemplo, yo soy especialista en lo que es Machine Learning y Data Science. Entonces, nuestra mayor vocación ha sido en dar ese pequeño impulso que no tienen esas carreras, ¿de acuerdo? Porque es un hueco que tiene el mercado peruano y que se tiene que llenar. Ahora, se dice de que los que dominen lo que es Data Science y Machine Learning van a ser los que van a empezar a generar más dinero en el mundo. Entonces, tenemos que estar preparados para eso. Tenemos que estar preparados para manejar estas tecnologías y comprender estas tecnologías, porque si no las comprendemos, no las manejamos, podemos decir de que de una manera de competitividad estamos cayendo en comparación a otros países que los van a manejar mucho mejor que nosotros. Entonces, tenemos que conocer esas tecnologías, tenemos que explotarlas bien y generar valor con ellas, ¿de acuerdo? Y por otro lado, otra rama que vamos a poner mucho énfasis es en el desarrollo de sistemas aplicados a salud, porque eso es un hueco que tenemos muy fuerte y que gran parte, digamos, de los problemas que hemos tenido ahora en la pandemia ha sido efectivamente por este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que desarrollar, tenemos que no solo desarrollar, sino también hacer que la gente y los usuarios comprendan la tecnología. Es muy necesario que el ingeniero informático sea muy empático con los usuarios. ¿Por qué? Porque les pondré un ejemplo. Hace mucho tiempo trajeron este sistema PAX cuando recién salieron a Perú. O bueno, no cuando recién salieron, estamos hablando de los 2000, 2005 a Perú. Pero ¿qué pasó? Es que en un hospital no se le usó. No se le usó después de 3, 4 años. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Si es que no trae un buen sistema, la empresa era buena, era confiable, pero ¿qué pasaba? Es que los usuarios no comprendían el sistema y le tenían miedo al sistema. Entonces, volvemos al tema, ¿no? No es solo, por ejemplo, traer una tecnología, sino es el contexto que rodea esa tecnología. Es dar, por ejemplo, darle valor a los usuarios, decirles, ¿sabes qué cosa? Esa tecnología va a ayudar a tu trabajo. Te va a hacer el trabajo más fácil, te va a ayudar a que no te equivoques, te va a ayudar a que tú puedas hacer tu trabajo de manera segura. Entonces, esas cosas tienen que hacerse también, aunque no lo crean, tienen que también pensar en el ingeniero informático. ¿Para qué? Para que cuando desarrolle un software, sea utilizado. Porque nosotros lo que queremos es que cuando desarrollamos un sistema, un software, este software o sistema sea utilizado. Ok, ingeniero, Gracias. muchísimas gracias. Gracias, Eric. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, por su exposición, por la presentación del día de hoy. Gracias, Ivette, por la información brindada sobre el tema de admisión y demás temas relacionados a esta. Y bueno, a todos los participantes, gracias por su interés en la carrera de Ingeniería Informática y en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Con todos ustedes, muy buen fin de semana.